El primer escalofrío de la traición no llegó como una tormenta repentina, sino como una escarcha que se asentó lentamente en los huesos de mi matrimonio de 5 años con Julian Thorne. Fue en el 5.º año que la fachada meticulosamente construida de nuestra vida en común comenzó a mostrar sus finas grietas. Las señales no fueron dramáticas. Eran administrativos, un sutil desplazamiento de las placas tectónicas sobre las que se construyó nuestra existencia compartida. Comenzó con el departamento legal de la empresa. Como cofundador y socio comanditario de Thorne Industries, mi firma era obligatoria en ciertos documentos, pero siempre había sido una formalidad. Julián se encargaba de la gestión diaria. Mi función consistía en proporcionar el capital inicial y la orientación estratégica que proporcionaba desde la sombra. Pero luego los documentos cambiaron. Las solicitudes de mi firma se volvieron frecuentes y urgentes. Ya no se trataba solo de aprobaciones operativas, sino de modificaciones fundamentales. El cambio del representante legal de la empresa, la autorización para la sustitución de la cuenta bancaria corporativa y finalmente, los trámites relacionados con la escritura de nuestra casa, la elegante villa de cristal y acero con vistas a la ciudad. Los firmé todos. Cada gesto de mi pluma a Lara Thorne era un reconocimiento silencioso de su plan. Lo vi a él, a mi esposo, a mi Julián, convertirse en un fantasma en nuestra casa. Estaba allí, pero no estaba. Empezó a hacer viajes de negocios, cada uno más largo que el anterior, a veces de más de 2 semanas. Al regresar, traía consigo el tenue y empalagoso aroma de un perfume que yo jamás usaría, algo dulce y juvenil como bayas confitadas y jazmín nocturno. A veces en el cuello de su camisa o justo encima, le aparecía una leve marca parecida a un moretón en la piel. Me daba explicaciones antes de que pudiera preguntarle. La empresa está en problemas, Lara, decía con voz cansada y monótona. Pérdidas masivas. Estoy intentando revertirlo para salvar lo que construimos. Sus ojos, antes color coñac cálido cuando me miraban, ahora estaban distantes, cerrados. Asentí con la expresión de preocupación de una esposa. No le dije que ya había visto los estados financieros, que sabía que un negocio que andaba bien hace 6 meses no pierde dinero sin motivo. No le dije que ya había visto el vídeo. Me lo habían enviado anónimamente, un enlace a la sección de avistamientos de un blog de una sociedad local. El vídeo estaba movido, tomado con un teléfono en una sala de conciertos abarrotada. Era Cindy One, la sensación del pop. Y allí, en la sección VIP, estaba Julián. No solo Julián, sino una joven con una cascada de cabello rubio miel. Reía, inclinada hacia él. Y entonces, mientras el público rugía durante una balada potente, él giró su rostro hacia él y la besó. No fue un beso forzado, sino un beso profundo e íntimo que delataba una pasión familiar. El pie de foto decía, el elegante agente Julian Thorne se acurruca con una belleza misteriosa. Pareja poderosa. El dolor fue un golpe físico, como un cuchillo que se me clavaba en el estómago. Pero no lloré. No grité. Simplemente cerré el navegador y me senté en el silencio de mi estudio, el silencio de nuestra cavernosa casa. Lo soporté. Soporté las noches que él elegía dormir en su estudio, el aroma perfumado de su ropa, la frialdad de su tacto. Soporté porque 5 años de noviazgo y 5 años de matrimonio crean un tapiz demasiado complejo como para desgarrarlo sin más. Seguía amando al hombre que creía ser, el hombre que me había prometido una vida plena. La confirmación definitiva llegó a través de mi inversión más discreta, una participación minoritaria en un bufete de abogados de primer nivel, Sterling y Associates. Fue una decisión que surgió de las advertencias de mi madre, una red de seguridad. Y fue por este medio que me enteré de que Julian había contratado a uno de sus socios menores para redactar un acuerdo de divorcio. Conocía cada detalle, el acuerdo tan bajo que propuso, la energía frenética e irritable que traía a las reuniones y la fecha exacta en que planeaba entregarme los papeles. Saberlo era como una piedra fría en mi pecho. Quería el divorcio. Iba a dejarme por ella. La vida que habíamos construido, los sueños que habíamos susurrado en la oscuridad, iban a ser desechados por una chica a la que le gustaban los conciertos ruidosos y los perfumes dulces. El pánico frío y agudo me invadió. No podía dejar que terminara así. No me abandonaría. Si quería romper con él, lo ataría a mí con la cadena más fuerte que pudiera forjar, un hijo.
Siempre había sido vehementemente libre de hijos. Mi propia madre murió en un parto obstruido al dar a luz a mi hermano menor, una tragedia que pintó la maternidad con una pincelada de miedo y sacrificio. Julián había accedido con entusiasmo en nuestros primeros días cegados por el amor. Pero a medida que envejecíamos, sus insinuaciones se habían vuelto más persistentes. Un poco de ti corriendo por ahí no estaría tan mal, decía. Siempre lo había reprimido, a veces con dureza, acusándolo de traicionar su promesa. Ahora esa misma promesa sería mi arma. Fui sola al hospital, sometiéndome a los primeros pasos de la FIV, y mi cuerpo se convirtió en un recipiente para un último intento por salvar mi matrimonio. Las inyecciones me dejaron moretones en el vientre, flores moradas y amarillas de desesperación. La noche antes de que él pidiera el divorcio, lo llamé. Julián, tienes que venir a casa esta noche. Es importante. Mi voz sonaba tranquila, contradiciendo el frenético latido de mi corazón. Estaba impaciente, desdeñoso. Elara, estoy desbordado. La compañía. Por favor, dije la palabra con sabor a ceniza. No puede esperar. La cena que preparé, su coco bean favorito, fue recalentada 3 veces por nuestra estoica ama de llaves, Clara, antes de que finalmente entrara. Ni siquiera miró la mesa puesta ni las velas que había encendido. Me vio en el sofá, me saludó con un gesto brusco y frío y se fue directo a su estudio. Oí correr el agua de la ducha. Estaba entretenido, evitándome. 2 horas después por fin salió, vestido con pantalones de dormir y camiseta, con el pelo húmedo. Bueno, dijo con un tono frío y eficiente, como se dirigía a los gerentes de bajo rendimiento. Dijo que era importante. ¿Qué pasa? No dije nada. El corazón me latía con fuerza. Simplemente cogí la carpeta manila que estaba sobre la mesa de centro y, con calma, le entregué la hoja que contenía. El comprobante de confirmación prenatal. Estoy embarazada, dije en un susurro. 2 semanas. La oreja salió de los pulmones de Julián con un siseo agudo. Las venas del dorso de su mano, que agarraba la tira, se marcaban como cuerdas. Vi la guerra en sus ojos. Conmoción, confusión, un destello de algo que podría haber sido esperanza, y luego una comprensión incipiente y horrorizada. Él sabía lo que esto significaba. Conocía mi historia, mis miedos, mis vehementes declaraciones. Este embarazo no fue un regalo. Fue una declaración. Fue un límite. Respiró hondo varias veces, intentando recuperar la compostura. Alera, gracias, dijo finalmente con voz entrecortada. Gracias por estar dispuesta a ceder, por tener un hijo para mí. Entonces se levantó tan bruscamente que se golpeó la rodilla contra la esquina afilada de la mesa de centro de cristal. Ni siquiera se inmutó. Lo siento. Esto es demasiado para mí ahora mismo. Necesito procesarlo. Aferrándose a la hoja prenatal como si fuera un salvavidas o una sentencia de muerte, regresó rápidamente a su estudio y cerró la puerta de golpe. El sonido resonó por la enorme y silenciosa sala de estar. Fue entonces cuando aflojé mi propia mano. El tenedor de fruta que sostenía me había desprendido la palma. Sangre oscura y roja brotó y goteó en mi vaso de agua, arremolinándose como una pequeña tormenta violenta. Esa noche el tenue olor acre del humo del cigarrillo se filtró por debajo de mi puerta. Julián había dejado de fumar hacía años por mí. Debió de fumar toda la noche. Me acosté en nuestra gran cama vacía, con la mano apoyada en mi vientre a un plano, y lloré en silencio con lágrimas amargas. Había jugado mi carta. El juego estaba ahora en sus manos. El olor a humo que impregnaba la casa había desaparecido por la mañana, reemplazado por el aroma fresco y estéril de los purificadores de aire trabajando a destajo. Julián salió de su estudio mientras yo tomaba té en el soleado rincón del desayuno. Parecía destrozado, con los ojos ensombrecidos y enrojecidos, y su barba, habitualmente impecable, se había convertido en una sombra áspera. Se quedó en la puerta un buen rato observándome, con la hoja prenatal aún visible, arrugada en el puño que había metido en el bolsillo. Buenos días, dije con voz neutra, como si el sismo de la noche anterior hubiera sido un temblor leve. Se estremeció como si la normalidad del saludo fuera una agresión. ¿Y Lara? Su voz estaba ronca, destrozada por el tabaco y una noche de insomnio.
Caminó hacia la máquina de café, con movimientos rígidos, robóticos. Hice algunas llamadas esta mañana. Permanecí en silencio, dejando que el vapor del té me calentara la cara. Mi nueva secretaria, Cassandra. Continuó sin mirarme. Está resignada. Efectivo de inmediato. Sabía quién era Cassandra. La rubia miel del vídeo. El nombre figuraba en las notas del abogado. Mi corazón dio un vuelco triunfal, pero mantuve la expresión serena. ¡Qué repentino! Finalmente se giró apoyándose en el mostrador, la taza de café negro parecía perdida en su mano grande. Las transacciones comerciales en las que había estado trabajando. Las transferencias. Los he paralizado. Nos centraremos en estabilizar la empresa. En el negocio principal. El alivio que me invadió fue tan profundo que parecía una experiencia religiosa. Él nos estaba eligiendo. Estaba eligiendo la idea de este niño, el futuro que yo le había ofrecido. La sangría financiera se detendría. El lento desmantelamiento de nuestra vida cesaría. Bajé la vista hacia Mite, temiendo que viera la victoria en mis ojos. Eso suena prudente, logré decir. Más tarde ese mismo día, un correo electrónico formal de recursos humanos confirmó la reestructuración. Las operaciones estaban volviendo a la normalidad. Sentada en mi escritorio apoyé una mano en mi abdomen, en el diminuto e inconsciente grupo de células que ya había salvado mi mundo, y lloré. Lloré por el amor que se había convertido en una transacción, por el hombre al que tuve que chantajear con la paternidad para que se quedara, por la pura y patética victoria de todo aquello. La almohada de mi cama estaba empapada esa tarde, un testimonio privado de una guerra ganada con una víctima devastadora y pírrica. Mi dignidad. Después de eso, una frágil y extraña tregua se instaló en la Villa Thorne. Julián venía a casa a cenar todas las noches. Dejó de hacer sus interminables viajes de negocios. El aroma a jazmín nocturno desapareció de su ropa. Se convirtió en apariencia en el futuro padre perfecto. Me acompañó a todas mis citas prenatales, llenando con su imponente presencia la pequeña sala de reconocimiento. Le hizo al obstetra preguntas profundas e inteligentes sobre el desarrollo fetal y mi salud. Pasó días investigando y finalmente reservó el centro de atención posparto más exclusivo y exclusivo de la ciudad. Nuestra habitación de invitados, antes un sueño minimalista, empezó a llenarse de montones de artículos para bebés. Peleles de algodón orgánico, una cuna escandinava, una bañera francesa, suficientes juguetes y libros para que el niño dure hasta que cumpla 10 años. Hizo todo lo que un futuro padre, nervioso, emocionado y dedicado, debe hacer. Pero la actuación tuvo un fallo crítico. Nunca volvió a nuestra habitación principal. Siguió durmiendo en el estudio, en el sofá cama que yo sabía que le lastimaba la espalda. Nunca inició contacto físico conmigo. Una mano en mi hombro para guiarme al cruzar una puerta. Una caricia en mi espalda. Esas intimidades casuales del matrimonio se desvanecieron. Éramos socios en la empresa del embarazo. Intenté acortar distancias. Una noche, con una camisola de seda que sabía que alguna vez le había encantado, le llevé una taza de té a su estudio. Estaba sentado en su escritorio mirando su teléfono, con la cara iluminada por la pantalla. Hacía años que no veía esa expresión. Una ternura suave y perdida. Mi corazón dio un vuelco por un instante antes de ver la imagen en el teléfono. Era ella. Cassandra. Una selfie, su brillante cabello rubio miel, su sonrisa deslumbrante. Él levantó la vista sobresaltado y la ternura se desvaneció, reemplazada por un pánico culpable al darle la vuelta al teléfono. Lara. Solo estaba trabajando. La mentira flotaba en el aire entre nosotras, densa y sofocante. Dejé el té en su escritorio. No trabajes hasta muy tarde, dije con voz hueca. Me di la vuelta y volví a mi cama fría y vacía, la humillación de la quemadura física. Él estaba allí, pero su corazón seguía con ella. Estaba actuando mecánicamente, atrapado por su propio sentido del deber y el poderoso símbolo del niño. A medida que mi vientre se hinchaba, haciendo mi condición innegable, un nuevo tipo de veneno comenzó a llegar. Empezó con mensajes de texto de números bloqueados. ¿De verdad crees que un bebé le hará amar tu piel arrugada?
Luego llegaron correos a una cuenta privada que usaba para inversiones. Adjunto. Una imagen retocada de mi cara en un cuerpo envejecido. Asunto, tu futuro. Lo peor fueron los paquetes. Llegó una cajita con un suéter de bebé diminuto y precioso. Al sacarlo cayó una nota. Para el muy cabrón. Otro contenía una memoria USB. En contra de mi buen juicio, la conecté. Era una recopilación de vídeos médicos, gráficos y horrorosos, que mostraban a recién nacidos con graves deformaciones, acompañados de una canción de cuna discordante e inquietante. Sabía que era ella. Cassandra. Me estaba haciendo saber que seguía allí, que su presencia física en casa no significaba nada. Ella era el espectro de nuestro matrimonio, la tercera persona en mi embarazo. No se lo dije a nadie. Borré los correos electrónicos, tiré los paquetes y traté de ocultar el miedo y la rabia que me inspiraban. Leí las escrituras budistas que mi madre adoraba. Estudié el primer Ching buscando calma, estabilidad, cualquier cosa que protegiera mi frágil vida interior de la toxicidad de mis propias emociones. El médico había sido claro. A los 35 años con mi historial, mi embarazo era de alto riesgo. Tenía que evitar el estrés. Durante 6 meses aguanté. Levanté un muro de silencio y fingimiento, fingiendo que todo estaba bien para Julián, para los médicos, para el bebé. Creí que estaba ganando. Creía que mi resistencia era fuerza. Tenía 6 meses de embarazo cuando sonó el timbre. Claire estaba haciendo la compra. Julián estaba arriba en su estudio. Contoneándome un poco fui a abrir. Y allí estaba ella. Cassandra. En persona. Era aún más impactante en persona. Toda la vitalidad y audacia de la juventud. Sus ojos de un azul claro y brillante me recorrieron desde el rostro hasta mi prominente vientre, y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios perfectamente pintados. En la mano, sostenía un grueso sobrecolor crema. Señora Thorne, dijo con una voz dulce como el veneno. Tengo una entrega para Julian. Antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera siquiera procesar su audacia, Julian bajó las escaleras. ¿Ella, quién es? Se detuvo en seco al verla. Su rostro palideció y luego se sonrojó. Un sinfín de emociones brillaron en sus ojos. Conmoción, culpa y algo que parecía terriblemente anhelo. El rostro de Cassandra se transformó al verlo. Su sonrisa burlona se transformó en una máscara de trágica vulnerabilidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneas y convincentes. Julián, susurró su nombre con un sollozo en los labios. Le entregó el sobre. Señor Thorne, se corrigió con la voz quebrada por un dolor formal. Mi boda es mañana. Respiró temblorosamente y una lágrima trazó un camino perfecto por su mejilla. Si me pides que me quede, cancelaré todo el compromiso. Dejó la lujosa invitación en la consola del pasillo, se dio la vuelta y huyó por la entrada, con los hombros temblando por sollozos teatrales. La función había durado menos de 1 minuto. Fue tan descarado, tan calculador que me dejó sin palabras. Julián se quedó paralizado, mirando la invitación como si fuera una serpiente venenosa. Luego, como liberado de un hechizo, se movió. Su primer instinto, su único instinto, fue correr tras ella. Julián. La palabra me fue arrancada, mezclada con un pánico que no pude controlar. Ni siquiera miró atrás. Ya estaba en la puerta. Un dolor agudo y opresivo me agarró el vientre. Un miedo puro y gélido me recorrió el cuerpo. Me agarré el estómago conteniendo la respiración. Julián, si te atreves a irte hoy, grité con la voz ronca por una amenaza que nunca supe que poseía, iré al hospital y haré que interrumpan este embarazo. Se detuvo. Me daba la espalda, con los hombros tensos. Lo vi vacilar. Vi el conflicto en la rigidez de su cuerpo. Por un instante fugaz y desesperado, pensé que la amenaza de perder a su hijo lo anclaría a mí. Se giró a medias y su expresión no reflejaba preocupación por mí ni por nuestro bebé. Fue un dolor y una frustración puros y puros. Él era, por Dios. Y entonces tomó su decisión. Me dio la espalda a mi hija y salió corriendo tras ella.
Me quedé sola en el gran recibidor de nuestra casa, con la mano apretada contra la vida que palpitaba en mi vientre, observando el espacio vacío donde mi esposo había desaparecido. El dolor en mi vientre se intensificó, un dolor profundo y ominoso. Me deslicé sola por la pared hasta el frío suelo de mármol mientras el primer hilillo de sangre caliente empapaba mi vestido de maternidad. El mundo se redujo al frío mármol bajo mí y al calor abrasador que se filtraba entre mis piernas. El gran vestíbulo de Thornvilla, antaño símbolo de nuestro éxito compartido, parecía un vasto mausoleo vacío. A lo lejos oí el chirrido de neumáticos mientras el coche de Julián se alejaba a toda velocidad, persiguiendo a su amante que lloraba. El sonido marcó el fin de mi matrimonio, el fin de mi esperanza. El dolor en mi abdomen ya no era solo un dolor. Fue un calambre violento y retorcido. Busqué a tientas mi teléfono, tenía los dedos resbaladizos y temblorosos. La pantalla se volvió borrosa mientras lágrimas que ni siquiera había sentido brotar caían libremente. No llamé a Julián. ¿Qué sentido tendría? Él ya había tomado su decisión, y no fui yo. No fue nuestra hija. Marqué el 911 con una voz sorprendentemente firme mientras le daba mi dirección al operador. Tengo 6 meses de embarazo. Estoy sangrando. Estoy abortando. Decir las palabras en voz alta las hizo terriblemente reales. La ambulancia llegó con una rapidez silenciosa y eficiente. Los paramédicos recorrieron nuestra casa con una indiferencia profesional que fue una bendición. Me colocaron en una camilla. Mientras me sacaban, mi mirada se fijó en la invitación de boda color crema, que aún estaba sobre la consola. Un monumento a su audacia y a la traición de él. El viaje al hospital fue un torbellino de sirenas y rostros preocupados. El dolor físico era inmenso, una sensación desgarradora en lo más profundo de mí, pero no era nada comparado con la desgarradora sensación psíquica. La vida que había luchado con tanta desesperación por crear, por usarla como ancla, se desvanecía, y el hombre que la había ayudado a crear no aparecía por ningún lado. En el hospital me confirmaron que se trataba de un desprendimiento de placenta provocado por estrés extremo. No pudieron hacer nada. Mi cuerpo sometido a inyecciones y hormonas, que tanto me había esforzado por proteger con las escrituras y la calma forzada, finalmente se había rebelado contra la toxicidad de su entorno. Cuando los últimos y terribles calambres remitieron y el terrible silencio hueco en mi vientre fue todo lo que quedó, yací en la cama blanca y estéril, completamente vacía. Las enfermeras fueron amables, sus ojos llenos de compasión. Me preguntaron si había llamado a mi esposo. Negué con la cabeza, girando la cara hacia la ventana donde amanecía un gris amanecer. El mundo exterior seguía su curso. El mío había terminado. Durante 5 días estuve en esa habitación del hospital. No recibí flores ni llamadas. Mi teléfono estaba en silencio salvo por una notificación. Un cambio en nuestra app bancaria conjunta. Una transferencia de $100,000 de nuestros ahorros a una cuenta que no reconocí. La línea del memorando estaba en blanco. El descaro, la crueldad de mover una pequeña fortuna mientras yacía en una cama de hospital tras haber perdido a nuestro hijo, me dejó sin aliento. Entonces mi abogado, Mark, vino de visita. Su rostro estaba sombrío. No trajo flores, sino una carpeta manila gruesa y pesada por el peso de lo que contenía. Elara, dijo en voz baja. Lamento mucho su pérdida. Asentí con la garganta demasiado apretada para hablar. Dudó un momento y luego dejó la carpeta en mi mesita de noche. Pensé que deberías ver esto. Es relevante. Lo abrí con los dedos entumecidos. Fotografías. Docenas de ellas. Julián y Cassandra. No eran selfies de conciertos ni fotos clandestinas. Eran retratos íntimos y domésticos. Julián le tomaba la mano, le acariciaba los nudillos con el pulgar, la mirada llena de un cariño tierno y despreocupado que no había visto en años. Julián la acompañaba por un mercado agrícola, con una cesta al brazo. Julián, con el rostro iluminado por una sonrisa bobalicona y orgullosa, la mano apoyada en su vientre visiblemente redondeado. Y el golpe final, demoledor. Un primer plano de sus manos entrelazadas. En el dedo de él, su anillo de bodas. En el de ella, un sencillo y elegante solitario de diamantes.
Anillos a juego. Un matrimonio secreto de corazones. El dolor en el pecho se convirtió en un entumecimiento sordo y doloroso. No solo la había estado consolando. Había estado construyendo una nueva vida con ella. Una vida que incluía al hijo que acababa de perder. Está embarazada, dijo Mark en voz baja, confirmando lo que gritaban las fotos. Se me escapó un sonido, algo entre un sollozo y una risa amarga. Claro que lo estaba. Todo encajó con una claridad aterradora. Las transferencias apresuradas de activos, el acuerdo de divorcio a bajo precio. No solo me estaba dejando. Estaba construyendo una nueva fortaleza financiera para ella y su hijo. Mi hija había sido una molestia. De ellos era el aire. Al ver las lágrimas correr silenciosamente por mi rostro, Mark se inclinó hacia adelante. Alara, no te preocupes tanto. Es solo un divorcio. No es nada que no puedas soportar. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, un gesto de ira, definitivo. La pena y el dolor empezaron a convertirse en algo más, algo frío, duro y agudo. La voz de mi madre susurró en mi memoria, no sus suaves nanas, sino sus últimas palabras, su lección forjada en la traición y la muerte. Tienes razón, Mark, dije, forzando el temblor de mi voz. Levanté la mirada hacia él. Era hora de dejar de ser la víctima. Era hora de convertirme en el arquitecto de la ruina. Tengo cosas más importantes que hacer ahora mismo. ¿Tenemos pruebas suficientes para presentar cargos por bigamia? Mark recuperó su actitud profesional. Asintió de inmediato. Sí. Las fotos, la mezcla financiera mientras aún estaban casados, las declaraciones de testigos que he recopilado. Es un expediente completo. ¿Qué hay de las pruebas de los años de evasión fiscal de Julian, las cuentas en el extranjero, los gastos inflados? ¿Está su equipo completamente preparado en ese aspecto? Sí. Hace 6 meses, las pruebas eran circunstanciales. Ahora, con las transferencias que ha estado haciendo para ocultar su rastro, ha dejado un rastro documental perfecto. Es suficiente. Y las pruebas del soborno, los pagos al Comité de Planificación Urbana para el proyecto Northridge, todo en orden, respondió sin dudarlo. Apreté con fuerza la foto de la mano de Julian sobre el vientre de Cassandra. La imagen que me había destrozado momentos antes ahora me llenaba de energía. Entonces, según tu cálculo, pregunté con una voz escalofriantemente tranquila. Si presentamos todo esto a la fiscalía, ¿cuántos años cumplirá Julian? Mark sacó una tableta y revisó algunos documentos. Con las cifras de evasión fiscal y los cargos de soborno, unos 8 años. Nuevas lágrimas brotaron de mis ojos, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de furia pura y sin diluir. No es suficiente, susurré. Deberían ser al menos 20. Miré a Mark con la mirada fija. Después de todo, Julian juró cuidarme toda la vida. Que cambie 20 años de prisión por la vida de libertad que me prometió. Ama tanto a Cassandra. Seguro que estará dispuesto a pagar el precio por ella. Mark asintió con un destello de comprensión en la mirada. Ya no era solo mi abogado, era mi general. De acuerdo, Lair. Haré los arreglos. Dicho esto, salió de la habitación. Miré por la ventana la ciudad donde Julian y yo habíamos construido nuestro imperio. Las lágrimas en mis mejillas eran frías. Debería haber sabido que no debía confiar en la promesa de un hombre. Al final, Julian se había convertido en igual que su padre, igual que el mío. Permanecí en el hospital otros 10 días, un periodo de convalecencia que solía planificar. A través de mi red de contactos, seguía a Julian. Estaba activo, frenético. Estaba moviendo activos de la empresa, vendiendo propiedades fijas, intentando liquidar todo lo que podía, probablemente para crear un fondo de reserva para su nueva familia antes de que el divorcio congelara sus cuentas. Yo seguía actuando como si no supiera nada, como un fantasma en la máquina de mi propia vida. No fue hasta que me dieron el alta y Clara me ayudó a cruzar la puerta de la villa que lo volví a ver. Estaba esperando en la sala, con el rostro lleno de tensión. En cuanto entramos, su mirada se dirigió directamente a mi estómago, a su perfil plano y vacío. Su rostro se contorsionó. La preocupación que podría haber deseado desapareció,
sustituida por una furia pura e indignada. Tú, dijo con voz entrecortada, casi histérica. ¿De verdad fuiste al hospital y te deshiciste del bebé? Dios mío, Alare. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? La acusación quedó suspendida en el aire, tan monstruosa, tan injusta que por un segundo solo pude mirarlo fijamente. Entonces estalló toda una vida de dolor y traición. Solté la mano de Clara, mi cuerpo temblaba de una rabia tan intensa que me dio fuerzas. Caminé hacia él con lágrimas de pura furia corriendo por mis mejillas. ¿Me estás culpando? Le di una bofetada. El sonido fue como un disparo en la habitación silenciosa. Le volví a pegar. ¿Sabes siquiera que el bebé se perdió en un aborto espontáneo? Ese día, justo después de que salieras, me desplomé en el suelo cubierta de sangre. Se me quebró la voz, el dolor real se mezcló con la ira performativa. Julián, ¿cómo pudiste ser tan cruel? Tu propia hija se había ido y tú estabas con tu pequeña amante, enfrascado en el romance. Apreté los dientes, las palabras me arrancaban. Aunque había planeado interrumpir el embarazo cuando realmente perdí a esa hija, el dolor me llegó al alma. Quizás fueron mis lágrimas desesperadas y afligidas. Quizás fue la impactante violencia de mi bofetada. Pero por primera vez en meses, un atisbo de humanidad brilló en los ojos de Julián. La ira desapareció de su rostro, reemplazada por un creciente horror. Me abrazó con fuerza. Su abrazo era rígido, desconocido. Lo siento, Alara, murmuró en mi pelo. No lo sabía. De verdad que no lo sabía. Enterré mi rostro en su pecho, aferrándome a la tela de su traje, interpretando mi papel a la perfección. Quédate conmigo 10 días, Julián, susurré con la voz entrecortada. Solo 10 días. Después de eso aceptaré el divorcio. Te dejaré estar con ella. Algo en mi actuación, en la vulnerabilidad que proyectaba, despertó en él una pizca de ternura olvidada. Me secó suavemente las lágrimas de las mejillas. De acuerdo, dijo con voz suave. Me quedaré contigo 10 días. No dije nada, solo apreté los puños con las uñas clavadas en las palmas. Quedármelo ya no tenía otro propósito. Le estaba dando una última oportunidad. La tercera y última oportunidad. Y estaba preparando el escenario final para su destrucción. La tregua de 10 días comenzó con una quietud fúnebre. Julián se movía por nuestra casa como un invitado que se había quedado más tiempo del debido, su presencia era un recordatorio constante e incómodo de todo lo que se había roto. Cumplió su palabra, al menos al principio. Estaba allí una sombra siguiéndome de habitación en habitación, cumpliendo las funciones de un cuidador con una especie de determinación severa. Insistió en que cumpliera con las tradiciones de un parto, como si hubiera dado a luz en lugar de sufrir una pérdida traumática. Me trajo cuencos humeantes de caldo de huesos que Clara había cocinado a fuego lento durante horas. Se ocupó de las mantas, ajustando el termostato para mantenerme caliente. A petición mía, una decisión vacilante y calculada por mi parte, incluso trasladó sus cosas de vuelta al dormitorio principal. La primera noche se deslizó en la cama king size. La distancia entre nosotros parecía más grande que el océano que había cruzado en sus viajes de negocios. Yacía rígido en su lado de la cama, sin dormir, respirando con un ritmo cuidadoso y controlado en la oscuridad. Durante 3 días lo observé. Vi los fugaces momentos en que bajaba la guardia, en que me miraba no con resentimiento ni deber, sino con una leve tristeza desconcertada. Al ver su mirada amable al ofrecerme una taza de té por un instante fugaz e ingenuo, una pequeña chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Quizás, solo quizás, la conmoción por nuestra pérdida realmente lo había conmovido. Quizás el hombre del que me había enamorado seguía ahí, enterrado bajo las mentiras y la ambición. Pero al tercer día, las fallas en su rendimiento comenzaron a notarse. Su teléfono, que había estado visiblemente silencioso, empezó a vibrar cada vez con más frecuencia. Atendía las llamadas en la habitación de al lado con una voz baja y urgente que no pude descifrar. Empezó a buscar excusas para escabullirse. Un archivo olvidado en la oficina, una reunión impostergable. Cada vez que salía, el aire en casa se sentía más ligero y cada vez que regresaba, la tensión se acentuaba. En la mañana del cuarto día, la mascarada se hizo añicos por completo.
Estaba sentada en el solario intentando leer cuando oí que la puerta principal se abría sin el habitual sonido de las llaves de Clara. Entonces su voz, brillante y artificialmente dulce, rompió el silencio. «Julian. Cariño, ya estoy en casa». Se me heló la sangre. Me levanté, mi libro cayó al suelo con un golpe sordo y caminé hacia la puerta. Allí estaba Cassandra. De pie en nuestro recibidor, dejó caer un bolso de diseñador en la misma consola donde había dejado la invitación de boda. Sus ojos recorrieron la habitación antes de posarse en mí y una sonrisa lenta y venenosa se extendió por su rostro. Su mano se posó posesivamente sobre la pequeña y firme curva de su vientre. Oh, ronroneó bajando la mirada deliberadamente hacia mi vientre plano. La anciana perdió a su bebé. Mírate, ya pasada la edad adulta, intentando competir con una mujer más joven que está embarazada. El insulto fue grosero, infantil. Pero no fueron sus palabras las que me destrozaron. Fue la reacción de Julián. Apareció en lo alto de las escaleras, con el rostro destrozado por el pánico. Pero no la reprendió. No le dijo que se fuera. En cambio, me miró con expresión de dolor y de disculpa. Elara, lo siento, dijo con voz suave, casi suplicante. El temperamento de Cassandra. No ha estado muy bien desde que se embarazó. El temperamento de Cassandra. Dijo su nombre. No ella, no esta mujer. Cassandra. Y la forma en que lo dijo con ese tono suave, íntimo y exasperado, el tono que usa un esposo para su amada esposa hormonal. Fue como una puñalada en el corazón. En ese momento me di cuenta con una claridad asombrosa y dolorosa de que Julian nunca me había llamado por un apodo cariñoso. Ni Lily, ni mi amor, ni siquiera mi amor. En 10 años, siempre había sido Elara. Formal, distante, incluso en nuestro mejor momento. Así que incluso en mi mejor momento, nunca le había significado lo que ella significaba ahora. El dolor en el pecho se convirtió en un entumecimiento sordo y doloroso. Sentí que se rompía el último hilo de esperanza. Cassandra, envalentonada por su debilidad, se quedó. No preguntó, simplemente se acercó. Trajo su equipaje del coche, Julián debió haberlo traído antes, y subió las escaleras. La oí en nuestra habitación, su voz alegre sobre la vista. Me quedé paralizada en el solario, escuchando los ruidos de mi casa siendo invadida. Por fin recuperé la voz. Caminé hasta el pie de la escalera. Sal de aquí, dije con una voz aún más fría de lo que creía posible. Esta es mi casa. Apareció en lo alto de la escalera, riendo con un sonido como de cristales rotos. ¿Tu casa? De verdad que no lo sabes, ¿verdad? Esta villa ahora está a mi nombre. Descendió lentamente como una reina contemplando su nuevo reino. Si no tuviera un corazón tan generoso, ni siquiera te dejaría vivir aquí. Pero como Julián te prometió que podrías quedarte 10 días más para recordar el pasado, tendré la amabilidad de concedértelo. El golpe fue físico. Me tambaleé. Él le había dado nuestro hogar. Esta casa, cada habitación guardaba un recuerdo. La cocina donde cocinábamos juntos los domingos tranquilos, el jardín donde me propuso matrimonio, el dormitorio donde susurrábamos sueños en la oscuridad. Se la había cedido a esta chica. El dolor era tan agudo que casi me purificaba. Consumió hasta el último resto de mi pena, dejando solo una determinación glacial. Al ver las lágrimas que ya no podía contener, Julian parecía inquieto. Hilaria, lo siento. Sabes, la empresa ha estado en mal estado últimamente, ahogada en deudas. No tuve más remedio que vender la casa. No esperaba que Cassandra usara el dinero que le diste antes para comprarlo. La explicación innecesaria, el patético intento de desviar la culpa, solo me enfrió el corazón. La amaba tanto que la había convertido en su cómplice para arruinarnos. Él se lo había dado todo, incluso un techo. Contuve el torrente de ira, forzando mi voz a mantener la calma. Como este lugar ahora le pertenece a Cassandra, puede hacer lo que quiera con él. Julián, empieza a ayudarme a empacar. Empecemos por el 3er piso. Me di la vuelta y subí primero, sin esperar respuesta. El 3er piso albergaba el estudio de arte de Julián.
En los primeros años dorados de nuestro matrimonio, antes de que Thorne Industries lo absorbiera, había sido un pintor talentoso. Yo había sido su musa. Había llenado lienzos con mi imagen, diciendo que si no fuera empresario, habría sido pintor y que yo habría sido su único modelo. Abrí la puerta del estudio. La habitación olía a trementina y polvo. Docenas de lienzos estaban apilados contra las paredes, todos mirando hacia adentro. Mis retratos. Los oí detrás de mí. La voz de Cassandra rezumaba fingida compasión. Julián, ¿no se lo dijiste a tu esposa? Repintaste todas estas, cada una de ellas, para mis fotos. Me giré lentamente para mirarlo. Su rostro estaba pálido, aturdido. No podía mirarme a los ojos. La profanación final. No solo se había llevado mi casa. Había quitado mi rostro de mis propios retratos y lo había reemplazado con el de ella. Solo pude reír, un sonido seco y hueco. Si incluso estas pinturas ya no son únicas, entonces no hay razón para conservarlas. Esa noche, delante de ambas, le pedí a Clara que llevara todos los lienzos al patio de piedra del jardín. Me quedé de pie envuelta en un chal, observándola mientras los apilaba. Julián permaneció en silencio con un músculo tenso en la mandíbula. Cassandra observaba con ojos alegres y vengativos. Le quité la cerilla encendida a Clara y la tiré a la pila. Las pinturas al óleo prendieron rápidamente, las llamas se elevaron hacia el cielo nocturno consumiendo mi imagen, la suya, nuestro pasado compartido en un rugiente infierno naranja. El calor me calentó la cara, pero mi alma era hielo. Después de eso comenzó un extraño ritual. Todos los días vaciaba una habitación. Empecé por el tercer piso y seguí bajando. No empaqué. Lo destruí. Le di un martillazo al tocadiscos antiguo con el que bailábamos en la sala. Destrocé la colección de vidrio artístico que habíamos reunido en nuestros viajes a Venecia. Destrocé la ropa de cama de seda de nuestro lecho conyugal. Lo hice metódicamente con frialdad delante de ellos. Cassandra estaba encantada, viendo mi destrucción como el colapso histérico de una mujer derrotada. Julian se estremecía de vez en cuando, y un destello de algo que parecía pérdida cruzaba su rostro cuando algo se rompía. Por un instante me atreví a pensar que era un recuerdo, una punzada de arrepentimiento por lo que habíamos tenido. Entonces habló observando los fragmentos de un jarrón de cristal de Waterford que se esparcían por el suelo. «Qué lástima», murmuró casi para sí mismo. «Eso fue caro». Esas palabras fueron el último clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. No lloraba nuestros recuerdos, sino el precio de los objetos. Mi corazón, ya entumecido, ya no podía registrar el dolor. Al 10º día, estaba exhausto. La villa era un cascarón, desprovista de su belleza y su historia. Yo mismo estaba completamente despojado, vaciado por el dolor, la rabia y la representación de mi propio colapso. Sentado en la sala desolada, rodeado de los fantasmas de una vida incinerada, esperaba el acto final. Cassandra, presumida y victoriosa, me lo proporcionó. Entró con paso decidido y dejó los papeles del divorcio sobre la polvorienta mesa de centro frente a mí. «Ya me he divertido bastante», dijo con desdén. «Ahora puedes firmar esto y largarte». Me lanzó un cheque al regazo. «Aquí tienes 5 millones de parte de Julián. Toma el dinero y sal de mi casa». Recogí el cheque. 5 millones. Una miseria comparada con la fortuna que habíamos amasado, un insulto después de una década de sociedad. Para mi sorpresa, no pude derramar ni una sola lágrima. Me quedé sin aliento. Giré la cabeza una última vez para mirar a Julian, que estaba detrás de Cassandra con una expresión indescifrable. «Julian», dije con voz tranquila pero clara en la habitación vacía. «¿De verdad no vas a volver atrás? Cuando nos casamos, te dije que te daría 3 oportunidades para desviarte. Este es el último. ¿Seguro que no volverás?» Su rostro se tensó un poco, pero antes de que pudiera articular palabra, Cassandra, furiosa por mi simple forma de dirigirme a él, cogió una taza de té humeante de la mesa y me la arrojó a la cara. El líquido me quemó la piel. «¿Te atreves a intentar seducir a mi marido delante de mí?», chilló. Se giró hacia Julián. «No olvides que llevo a tu hijo en brazos». Hizo mucho hincapié en la palabra.
Hijo. Y pensé en la hija que había perdido. Por supuesto. Con razón había elegido sin dudarlo. La quemadura en mi cara no era nada. Me levanté con calma, tomé el bolígrafo y firmé los papeles del divorcio. Luego tomé el cheque de $5 millones y, lenta y deliberadamente, lo rompí en pedazos. Dejé que los fragmentos cayeran al suelo como confeti. Gracias, Julián, dije con la voz desprovista de toda emoción, por al menos no dejarme endeudado después de este divorcio. No quiero los $5 millones. Me iré sin nada. Dicho esto, me di la vuelta y salí de la casa donde había vivido durante 7 años. No me llevé nada. Ni una sola fotografía, ni una sola joya. Solo la ropa que llevaba puesta y la fría y dura certeza de lo que vendría después. Quizás fue la calma desesperanzada en mi rostro lo que lo sobresaltó. Julián corrió tras mí y me alcanzó justo afuera de la puerta principal. Alara, si no aceptas el dinero, ¿cómo vivirás? Escúchame. No lo hagas. No esperaba que las últimas palabras que me diría como su esposa fueran decirme que no. Mis ojos se llenaron de lágrimas por última vez por él. Julián, me hace sentir que incluso odiarte sería una pérdida de tiempo. Extendió la mano para agarrarme del brazo, pero antes de que pudiera, un sedán negro se detuvo. Aparecieron 2 hombres con elegantes trajes oscuros. No eran cobradores de deudas. Tenían el porte sombrío y oficial del gobierno federal. Julian Thorne, dijo uno de ellos con voz fría e impersonal. Somos de la Oficina de Delitos Financieros. Hemos recibido un informe y recopilado pruebas de evasión fiscal sistemática y soborno. Tienes que venir con nosotros. Julián abrió mucho los ojos de la sorpresa. ¿Quién me denunció? Nunca he evadido impuestos. Respiré hondo, el aire fresco me limpió los pulmones por primera vez en meses. Lo hice. Todo su cuerpo se estremeció. Me miró fijamente, su rostro era una máscara perfecta de estupor y traición absoluta. Pero ni siquiera volví a mirarlo. Me di la vuelta y me alejé por el camino de entrada mientras el clic metálico de las esposas resonaba a mis espaldas, seguido de su grito. Mi nombre desesperado y crudo, igual que el mío el día que le rogué que se quedara. Ese día no se quedó conmigo, y hoy no lo perdonaría. El sonido de la puerta del coche al cerrarse tras mí fue el silencio más profundo que jamás había oído. Aisló los gritos de Julian, las preguntas estridentes de Cassandra desde la puerta, todo el espectáculo tóxico de mi vida anterior. No miré atrás. Me subí al coche que había reservado y al alejarse de la acera, no vi desaparecer Thorne Villa en el retrovisor. Miré al frente. Mi abogado Mark me esperaba en una oficina discreta y anónima del centro. Me entregó un juego de llaves nuevo y una carpeta. Listo. La orden se ejecutó simultáneamente en su oficina. Están incautando todos los registros electrónicos. El fiscal está muy interesado. Tomé las llaves. Eran de un apartamento moderno y seguro en un edificio que poseía a través de una empresa fantasma. Una propiedad que mi vida con Julián nunca tocó. Un nuevo comienzo comprado con mi propia astucia, no con su dinero. ¿Y la villa?, pregunté con voz apagada. Congelada como un activo. No se irá a ningún lado por un tiempo. El proceso de divorcio también está suspendido a la espera de la investigación penal. Una pequeña y fría sonrisa se dibujó en mis labios. Cassandra no solo fue desalojada. Quedó atrapada en una jaula de oro, asediada por el gobierno federal. La justicia poética fue exquisita. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad silenciosa. Julián, a quien se le denegó la libertad bajo fianza debido a la gravedad de los cargos y al riesgo de fuga que representaba su patrimonio, fue enviado al centro de detención del condado. La noticia impactó al mundo como una bomba. Las acciones de Thorne Industries se desplomaron. Los buitres rondaban. Y el teléfono empezó a sonar. Primero fue la madre de Julián. Sus llamadas comenzaron como preguntas preocupadas, luego se convirtieron en súplicas desesperadas y entre lágrimas. Alara, por favor, tienes que ayudarlo. Conoces a Julián, es impulsivo, no es un delincuente. Dicen cosas terribles. Eres su esposa,
puedes dar fe de su carácter. Escuché sus sollozos con expresión inmutable. Cuando su histeria llegó al límite, hablé con voz serena y clara como el cristal. Yo era su esposa. Y yo fui quien lo denunció, Eleanor. El silencio al otro lado fue absoluto. Mató al niño que yo llevaba dentro, continué con palabras deliberadas y cortantes. Este es el castigo que se merece. Luego le envié el vídeo. Las grabaciones de seguridad de la ambulancia, recuperadas por Mark. Me mostró pálida y fantasmal, cubierta de sangre, con el rostro contorsionado por el dolor mientras los paramédicos me atendían frenéticamente. La cruda y sin editar verdad de las consecuencias de la decisión de su hijo. Nunca volvió a contactarme. Lo que realmente me sorprendió fue Jessica. No Cassandra. El nombre de los documentos legales, su nombre real, una máscara sosa y común para una víbora. Apareció en la puerta de mi nuevo edificio 2 semanas después. La vi en el monitor de seguridad, con la cara hinchada de tanto llorar y la ropa de diseñador arrugada. Parecía joven, vulnerable y completamente perdida. La sonrisa victoriosa desapareció, reemplazada por un pánico puro. Hice que el personal de seguridad la dejara pasar. Se arrodilló en el impecable suelo de mármol de mi vestíbulo, sin importarle quién la viera. Alara, por favor, suplicó con la voz entrecortada. Te lo ruego. Ayúdame a encontrar la manera de sacar a Julián. Me equivoqué. Sé de verdad que me equivoqué. Nunca debí haberte tratado así. Mi bebé no puede crecer sin un padre. La miré, vi el terror genuino en sus ojos. Por un instante fugaz, no vi a la señora, sino a una mujer embarazada temerosa por su futuro, y una extraña e indeseada punzada de compasión me revolvió el estómago. Pensé en mi madre agonizando sola en una cama de hospital mientras las amantes de su marido se congregaban como carroñeras. Reprimí ese sentimiento. Me acerqué a ella y con calma le levanté la barbilla con un dedo, obligándola a mirarme. Sus lágrimas eran reales, su angustia palpable. Lloras de maravilla, dije con voz suave pero sin calidez. Con razón le gustabas a Julián. Sus ojos se abrieron de par en par, confundida por el extraño cumplido. Si tanto lo amas, continué con mi tono de conversación. ¿Por qué no te mando a acompañar al viejo señor Henderson para que le hagas compañía? Henderson era el director de la prisión de máxima seguridad del estado, notoriamente brutal. Un nombre que le pedí a Mark que desenterrara. La cara de Jessica palideció al instante. La compasión que había sentido se evaporó al ver el puro y calculador instinto de supervivencia brillar en sus ojos. No estaba allí por amor. Estaba allí porque le habían confiscado el boleto de comida. Se puso de pie tan rápido que casi tropezó, alejándose de mí como si yo fuera contagioso. «Estás loca», susurró antes de darse la vuelta y huir del vestíbulo, sus sollozos eran ahora de puro miedo. La vi irse impasible. «Corre si quieres». ¿Ayuda? Si correr pudiera solucionar algo, no estaría aquí con el corazón destrozado. La única razón por la que la dejaba en paz era la vida que llevaba. Tenía mis líneas. No le haría daño a una mujer embarazada. Pero el día que naciera su hijo sería el día en que su protección terminaría. El día en que su caída libre realmente comenzaría. El caso de Julian avanzó con la brutal eficiencia de una fiscalía federal con una hoja de ruta privilegiada. Mark me mantuvo al tanto. 20 años es casi seguro, me dijo una tarde con un tono profesionalmente neutral. Han añadido cargos de fraude electrónico y conspiración basándose en las pruebas que proporcionamos. Una punzada inesperada me recorrió el pecho. 20 años. Toda una vida. Una vez amé al hombre que ahora sería un anciano cuando emergiera. La victoria se sintió cenicienta. Unos días después, Mark volvió a verme. «Quiere verte. Ha estado pidiéndotelo sin parar». Le di vueltas a la petición. ¿Por qué no? El cierre era un mito, pero la curiosidad no. Quería ver el monstruo que había creado. Acepté. El día que fui al centro de detención, elegí mi atuendo con cuidado. Un vestido tubo sencillo y elegante de un blanco puro y puro. Parecía una viuda. Un ángel de la venganza. Cuando me llevaron a la sala de velatorio,
separada por un grueso plexiglás, Julián ya estaba allí. Parecía más pequeño. El uniforme de prisión le había quitado la armadura de oficial de policía. Tenía los hombros hundidos, el rostro pálido y sin afeitar. Cuando me vio, sus ojos, esos ojos color canya que una vez me desnudaron de deseo, se llenaron de lágrimas desesperadas. «Alara». Respiró en el auricular del teléfono con la voz quebrada. «Me equivoqué. Te lo ruego, déjame ir. Sé que te lastimé, que te hice perder al bebé y que me odiaras». Ahora lloraba a mares, con lágrimas deslizándose por la barba incipiente. «Aquí, cada día sueño con cuando empezamos a salir. Siempre vestías de blanco entonces. Pensé que parecías un ángel, tan hermoso. Incluso cuando me tratabas con frialdad, te amaba con locura. Escuché su actuación, ese patético último intento de manipulación. Estaba tejiendo un romance que nunca había existido, intentando apelar a un sentimentalismo que yo ya no poseía. Cuando hizo una pausa para respirar, hablé con calma al auricular. «Julián, cuando estaba contigo, nunca vestía de blanco». Parpadeó confundido. «¿Qué?» Pensé que nuestro amor era hermoso y no quería mancharlo con un color de pureza e inocencia. Me pareció una mentira. Casi siempre vestía de rojo. O de rosa. La única razón por la que hoy llevo blanco, dije, inclinándome un poco más hacia el cristal, es porque estoy aquí para asistir a tu funeral con antelación. Te enfrentas a 20 años. Puede que nunca salgas. Así que piensa que esto es como si yo estuviera celebrando tu servicio religioso antes de tiempo». El miedo que brilló en sus ojos fue genuino esta vez. La ternura cuidadosamente construida se hizo añicos, transformándose en histeria pura y sin adornos. Golpeó el plexiglás con la mano. «Él era, ¿acaso eres humana?», gritó con la voz quebrada por el dolor y la furia. «Estuvimos juntos 10 años. 5 de novios, 5 de casados. Aunque nos divorciáramos, deberíamos habernos separado en buenos términos. Pero tú me enviaste a prisión. Durante todos estos años nunca te oculté nada, y aún así me atacaste desde las sombras». Miré su rostro contorsionado y furioso, un reflejo de mi propio dolor de meses atrás. «Julián, ¿te has dado cuenta?», dije con calma. «Tu cara ahora mismo se ve exactamente igual que la mía la última vez que te supliqué. Cuando lloré y te llamé para que vinieras a cenar, cuando lloré y te dije que te extrañaba, esa era mi mirada. Y tú tienes exactamente la misma ahora. Fría, despiadada, sin importarte en absoluto los años que pasamos juntos. Dejé que eso quedara flotando entre nosotros. Me has estado llamando cruel, pero ¿qué he hecho tan cruel? Tú eres quien infringió la ley. Yo no te apunté con una pistola a la cabeza. Solo cumplí con mi deber de buen ciudadano y denuncié tus delitos. Tú, en cambio, tuviste aventuras, dejaste embarazada a otra mujer e intentaste transferir bienes a escondidas. Tienes al menos 100 millones en bienes, pero solo estabas dispuesto a dejarme 5. Creíste que tu perspicacia para los negocios te hacía más inteligente que yo. Pero Julián te quería. No era tonta». Su rostro estaba pálido. «Si te parecía que el acuerdo era demasiado poco, podrías habérmelo dicho», suplicó, un último intento de comprender un mundo lógico que ya no existía. «¿Por qué llegar al extremo de enviarme a prisión?». Solté una risa aguda y amarga que resonó en el auricular del teléfono. «Si te lo hubiera dicho, me habrías escuchado. Ya te habías desanimado. Siempre pensaste que la empresa era solo tuya. Pero olvidaste que el capital inicial vino de mí. Cuando estabas en la ruina, te apoyé. Si te hubieras enamorado de otra mujer y simplemente hubieras admitido tu error, si hubieras sido un poco menos despiadado, nunca habría sido tan cruel contigo». Terminé el pozo de mi ira que finalmente se secó. Me levanté para irme. Pero al girarme, Julián se derrumbó de repente, sollozando, con la frente pegada al cristal. «Blair, me equivoqué. Esta vez me disculpo sinceramente. Por favor, te lo suplico». Su voz era un susurro entrecortado. «No le hagas daño a Jessica. Hazme lo que quieras, pero por favor no le hagas daño ni a ella ni al bebé que lleva dentro». Me detuve y de repente se me escapó una risa gélida. Me giré, metí la mano en mi bolso y saqué una hoja de papel.
Lo sostuve frente al cristal. Era un informe médico falsificado con maestría por los contactos de Mark. Este es tu informe de examen de hace 6 meses, Julian. Observé cómo sus ojos recorrían la página, viendo sus datos básicos de salud y luego los resultados de urología. La línea estaba resaltada en amarillo. Motilidad espermática, 0%. Azospermia. Sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados, y sus manos empezaron a temblar contra el cristal. Me miró fijamente, su rostro era una máscara de comprensión incipiente y aterrorizada. Lo miré fijamente, mi voz se convirtió en un susurro mortal. Julián, eres un tonto. ¿De verdad creías que Jessica te amaba? Solo busca tu dinero y un estatus más alto. Dejé la insinuación en el aire por un instante. El bebé que llevaba dentro fue concebido con esperma que congelaste hace 5 años. Por desgracia, fuiste tú quien mató a tu último hijo. Sin volver a mirar su expresión destrozada y petrificada, colgué el teléfono y me fui. Lo dejé allí en esa sala de visitas estéril, con una mentira que se le pudriría en la mente como un cáncer. Una venganza definitiva y perfecta para un hombre que valoraba la ascendencia y el legado por encima de todo. Mark me esperaba afuera. Me miró con sorpresa e interrogación. Alara, deberías haberme dado ese informe antes. Podríamos haberlo hecho. Sonreí levemente, la primera expresión real que había sentido en todo el día. Es falso, Mark. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. No te sorprendas, dije, caminando hacia la salida. No irá a juicio. Mientras Julián lo crea, es real. Y Julián, en su desesperación y culpa, lo había creído por completo. La semilla de la destrucción estaba plantada. Ahora solo me quedaba esperar a que diera sus frutos amargos. La mentira echó raíces con una velocidad despiadada que no había previsto del todo. Había plantado la semilla de la duda en una mente ya fracturada por la prisión, el miedo y la culpa. Le había dado a Julian un blanco para su ira que no era yo. La noticia me llegó a través de Mark apenas 2 días después de mi visita. Su contacto en el centro de detención informó de un cambio en Julian. Se había vuelto retraído, luego agitado, murmurando para sí mismo. Había hecho una serie de llamadas telefónicas frenéticas y monitoreadas, y su voz se había intensificado hasta convertirse en amenazas furiosas e incomprensibles dirigidas a Jessica. Los guardias habían intervenido y lo habían puesto en aislamiento por su propia seguridad y la de los demás. La semilla estaba echando espinas. Entonces los inevitables titulares aparecieron en el canal de noticias financieras que seguía de fondo. Mujer embarazada agredida frente a un café del centro. Los detalles eran escasos, pero se me heló la sangre. Una joven embarazada de 6 meses, fue atacada por un desconocido. No hubo intento de robo. Solo una paliza brutal y dirigida, centrada en su abdomen. Estaba en estado crítico en el mismo hospital donde perdí a mi hija. No necesitaba confirmación. Lo sabía. Julián, desde la cárcel, de alguna manera había contactado. Tenía contactos, vestigios de su antigua vida, hombres que le debían favores y operaban en la sombra. Había dado la orden. La idea que se había arraigado en su celda, de que el niño no era suyo, de que lo habían tomado por tonto, se había convertido en una orden violenta y grotesca. Una náusea fría me invadió. Había deseado venganza, un desmantelamiento calculado y legal de su vida. No había deseado esto. No había querido que un niño, ningún niño, sufriera daño. Me senté en el silencio estéril de mi nuevo apartamento, aferrada a los brazos del sillón, con el fantasma de mi propia notificación prenatal ardiendo en mi memoria. Me pregunté por 100ª vez, si no hubiera sufrido un aborto espontáneo, ¿realmente habría llevado a cabo la interrupción del embarazo? La respuesta seguía siendo un rotundo y doloroso no. El amor maternal que había fingido ejercer como arma se había vuelto real. Y ahora, por culpa de mi mentira, otra mujer había perdido a su bebé. El recuerdo me provocó una punzada sorda y dolorosa en el pecho, pero no me permití pensarlo mucho. Esta era la apuesta que había hecho. Ahora tenía que quedarme allí. Tenía que asumir las consecuencias. Tomé mi bolso con movimientos automáticos y me dirigí al hospital. Ambas, cada una a su manera,
habíamos sido víctimas del mismo hombre. Por alguna razón retorcida, sentía que le debía una visita. La sala de maternidad era un pasillo de alegría y expectación, lo que hacía que la habitación de Jessica pareciera una tumba. Estaba en una suite privada, pero el aire estaba cargado de dolor y miedo. Yacía recostada sobre almohadas blancas, con el rostro tan pálido como las sábanas, desprovisto de su habitual glamour calculado. 4 gotas le cayeron en el brazo y los monitores emitieron un pitido suave y constante. Parecía joven, rota y completamente sola. Por un instante fugaz, de pie en la puerta, no vi a la cruel señora, sino a una chica, destrozada por una violencia que jamás vio venir. Una oleada de algo parecido a la compasión, o quizás solo una comprensión horrible compartida, me invadió. Consideré darme la vuelta. Consideré dejarla en paz, una cosa rota en un sistema roto. Entonces sonó el teléfono en su mesita de noche. Lo recogió débilmente. Hola. Me detuve deteniéndome justo afuera de la puerta, oculto a la vista. Abogada Chin, dijo con voz áspera. Luego se agudizó adquiriendo un tono venenoso y familiar. ¿Podemos atribuirle este ataque a Alara? Mi nombre en sus labios era veneno. De todas formas, no pueden encontrar a la persona que me golpeó. ¿Por qué no la dejan cargar con la culpa? Hubo una pausa mientras escuchaba. ¿No hay testigos? Entonces encontraremos a alguien que testifique. ¿Cuánto costará? Cualquier ternura en mí se evaporó congelada por sus palabras. Incluso desde una cama de hospital, tras haber perdido a su hijo, su primer instinto fue usar su tragedia como arma en mi contra. Las mujeres nunca deberían ablandarse. Siempre. En cuanto colgó, abrí la puerta y entré. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos y con odio instantáneo, al verme. Alara, gruñó intentando incorporarse y haciendo una mueca de dolor. ¿Qué haces aquí? Arruinaste a Julian. Mataste a mi bebé y ahora estás aquí para hacerme daño también. Te digo que te haré pagar con tu vida por mi hijo. Ignoré su histeria. Se acabó el intercambio de insultos. Metí la mano en mi bolso y saqué un sobremanila grueso tamaño oficio. No lo tiré. Lo puse a propósito en la bandeja sobre su cama. Jessica, dije con voz monótona y seria. No estoy aquí para intercambiar insultos. Estoy aquí para cobrar. Sus ojos, vidriosos por el dolor y la medicación, se entrecerraron confundidas. ¿Recoger qué? Dejé que una leve sonrisa fría se dibujara en mis labios. Julián fue muy meticuloso al prepararse para su nueva vida contigo. Transfirió muchas propiedades comerciales, empresas fantasma y activos a tu nombre, ¿verdad? Un regalo generoso y cariñoso. Un destello de orgullo cauteloso cruzó su rostro. ¿Y qué? Aquí están las malas noticias, continué con suavidad. Todas y cada una de esas empresas, donde usted figura con tanto orgullo como representante legal, obtuvieron préstamos comerciales importantes de otro holding. ¿Mi holding? Me incliné ligeramente hacia adelante. En total, esa deuda suma $20 millones. Y ahora que todas esas empresas han sido embargadas o declaradas en quiebra y están siendo liquidadas, adivinen quién es personalmente responsable de esa deuda. ¿Adivinen a quién vengo a cobrarle? Su cuerpo se quedó rígido. El color desapareció por completo de su rostro, dejándola con un aterrador tono gris. Luchó contra el dolor con la mente visiblemente acelerada, tratando de encontrar una escapatoria que no existía. Eso no es posible, susurró con voz temblorosa. Seguí sonriendo con la sonrisa de un depredador. Jessica, qué ingenua eres. ¿Sabes la verdadera razón por la que Julián puso todos esos activos en quiebra a tu nombre? Dejé la pregunta en el aire, observando el horror que se avecinaba en sus ojos. Él sabía que el negocio estaba fracasando. Sabía que las deudas eran insalvables. Necesitaba un chivo expiatorio. Estaba protegiendo sus verdaderos bienes, los que me había ocultado por nuestra historia. Tú nunca fuiste la beneficiaria, Jessica. Fuiste el chivo expiatorio. Sus pupilas se contrajeron como pinchazos. Imposible, suspiró, pero la convicción había desaparecido de su voz, reemplazada por una incertidumbre aterrorizada.
Julián jamás me haría eso. Me ama. Miré su expresión de terror, la de esta chica que creía que su belleza y su embarazo eran su mejor carta. ¿Sabes quién te hizo perder a ese bebé?, pregunté bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Me miró fijamente sin comprender. Era Julián. Dije cada palabra como un mazazo. Me prometió que una vez que las cosas entre ustedes dos se consolidaran, una vez que estuviera seguro de que estabas atrapada por las deudas y el lío legal, se desharía del problema que cargabas. Nunca quiso tener un hijo contigo. Solo quería un heredero conmigo. Dicho esto, saqué la última prueba inventada, una foto granulada de teleobjetivo. Mostraba a Julián en su coche hablando con una figura imponente y sombría. La cifra era la misma que figuraba en el informe policial de su agresión. La foto era una falsificación magistral creada por el falsificador digital de Mark, pero en su estado vulnerable y bajo los efectos de los medicamentos, era toda la prueba que necesitaba. Lo contrató, dije en voz baja, colocando la foto sobre los documentos de la deuda. El rostro de Jessica pasó de gris a un blanco verdoso enfermizo. Emitió un leve gemido ahogado. Le di una última sonrisa tranquila, me di la vuelta y salí de la sala. Hasta aquí llegó el amor a muerte. Mientras el malentendido entre dos personas sea lo suficientemente grande, no existe amor eterno. Conseguir el amor es difícil, pero destruirlo es demasiado fácil. Apenas había salido de la habitación cuando oí que el monitor cardíaco junto a su cama empezaba a sonar una alarma, un pitido frenético y urgente. Su lamento resonó por el pasillo estéril, un sonido crudo de absoluta devastación y traición. No miré atrás. Me sonreí a mí misma, con una sensación de frío y vacío en el pecho. Cersei Wright, pensé. Después de todo, yo había perdido a mi hijo exactamente igual, por las decisiones de Julian. Jessica fue llevada de urgencia a cirugía por una hemorragia masiva ese día. El golpe físico y psicológico había sido demasiado fuerte. Leí el informe más tarde. Sobreviviría, pero nunca volvería a tener hijos. Unos días después, se dictó la sentencia de Julián. 20 años, tal como Mark había predicho. Fui al juzgado para la sentencia, un observador silencioso en la galería. Cuando lo llevaron, esposado, me vio. Su rostro, ya derrotado, se desvaneció por completo. Se derrumbó llorando tan fuerte que todo su cuerpo se estremeció, sollozando con fuerza, resonando en la silenciosa sala. Se parecía a mi padre tantos años atrás, un hombre que enfrentaba las consecuencias de su monstruoso ego. Durante la breve visita familiar tras el veredicto, me agarró la mano a través de los barrotes, con una fuerza desesperada. Ellera dijo con voz entrecortada. Si no hubiera hecho trampa, ¿habríamos estado bien? Miré nuestras manos unidas, al hombre que había sido mi mundo entero. Negué con la cabeza lentamente. Julián, incluso si me hubieras engañado, podríamos haber estado bien. Cuando nos casamos, te prometí que te daría 3 oportunidades para desviarte de este matrimonio. Aguanté y aguanté, esperé y esperé. Solo esperaba que volvieras con nuestra familia. Mi voz se endureció. Pero al final me obligué a tener el valor de gestar a tu hijo, y aún así me enojaste tanto que perdí la paciencia. Así que, Julián, no me llames desalmado. No me quedaba ningún sitio a dónde ir. Al oír mis palabras, lloró aún más fuerte cabizbajo. Lo siento. Lo siento, Ellera. Debí haber perdido la cabeza. Te hice daño. Verlo tan destrozado, tan patético, aún no lo entendía. Si ibas a sentirte tan culpable, ¿por qué me hiciste daño en primer lugar? Ese mismo día, tras salir del centro de detención, puse en marcha el último plan. Jessica, recién salida del hospital y completamente destrozada, fue llevada directamente a la corte civil. Exigí no solo que devolviera todas las propiedades que Julian le había transferido fraudulentamente, sino que asumiera la deuda de $20 millones que él había dejado a su nombre. No le quedaban fuerzas. El tribunal, con las pruebas irrefutables de las transferencias y los préstamos, falló a mi favor. Jessica no pudo pagar ni un céntimo. La catalogaron de morosa y su crédito quedó destruido para siempre. Luego vendí su deuda por la irrisoria suma de $10 millones a una agencia de cobranzas notoriamente agresiva. El dinero en sí mismo era irrelevante.
Lo doné a un fondo para víctimas de abuso financiero. Lo que importaba eran mis instrucciones privadas al director de la agencia. No solo quiero el dinero, le dije. Quiero que se lo recuerden, no con violencia, sino con insistencia. Cartas, llamadas, notificaciones legales. Quiero que sienta el peso de esa deuda todos los días durante los próximos 20 años. Que le amargue la vida de vez en cuando. Después de todo, para una mujer que había afirmado amar a Julian tan profundamente, era lógico que permaneciera fielmente atada a las ruinas de su legado mientras él estuviera en prisión. La última pieza del rompecabezas encajó una semana después. Mark vino a verme con una expresión indescifrable. Hubo un incidente en la prisión, dijo sin preámbulos. Julian fue atacado. Otro recluso. No fue grave, solo unos moretones, pero lo conmocionó. Durante la mediación, se puso a despotricar. Sobre el bebé. Sobre que no era suyo. No dejaba de decir tu nombre. Así que la mentira seguía carcomiéndolo por dentro. Bien. Déjalo. El psicólogo de la prisión solicitó su historial médico completo, continuó Mark. Están intentando evaluar su estado mental. La solicitud fue dirigida a su antiguo médico. Me quedé muy quieto. Sabía lo que me esperaba. El historial médico muestra un examen físico estándar hace 8 meses. Todo estaba normal, incluido el recuento de espermatozoides. Mark hizo una pausa, dejando la insinuación en el aire. El informe que le mostraste era falso, Alara. Las autoridades de la prisión ahora lo saben. Y a Julián se lo dirán. La oreja se me fue de los pulmones. Él lo sabría. Él sabría que había mentido. Que el niño era suyo. Que había ordenado la muerte de su propio hijo basándose en una mentira. El castigo que había ideado para él ya estaba cumplido. Ya no eran 20 años en una celda. Era una eternidad en el infierno de su propia culpa y autodesprecio. Fue perfecto. Fue monstruoso. Miré a Mark y por primera vez vi un destello en sus ojos. No era desaprobación, sino una especie de miedo extraño. Él me había ayudado a orquestar esto, pero no creo que jamás creyera realmente hasta dónde llegaríamos. ¿Qué harás?, preguntó en voz baja. ¿Qué me quedaba por hacer? Había aniquilado a mi marido. Había destruido a su amante. Había vengado a mi madre y a mi hija. Había ganado. No me queda nada aquí, dije con una voz que me sonaba distante. Este lugar ya es un páramo. Empecé a empacar esa misma tarde. El proceso fue sencillo. No tenía ningún apego sentimental a nada del apartamento. Todo era nuevo, comprado para una imagen que ya se desvanecía. Reservé un billete de primera clase a Suiza, un país conocido por su neutralidad y sus bancos impenetrables. Un lugar para desaparecer. En los días previos a mi vuelo, di un último paseo. Pasé por los restos carbonizados de Thorn Villa. El jardín donde había quemado las pinturas ahora era solo un trozo de tierra ennegrecida. Pasé por delante del juzgado, el hospital y las oficinas de Thorn Industries, ahora bajo nueva administración. Cada lugar era una lápida para una parte de mi vida. Mi última parada fue el cementerio. No había visitado la tumba de mi hija desde el pequeño servicio privado que Mark había organizado. No lo soportaba. La enterraron en un rincón tranquilo junto a mi madre. La lápida era pequeña y sencilla. Hithred, la pequeña Thorn. Amada y deseada. Me arrodillé sobre la hierba fría, y la verdad que me había negado incluso a mí mismo finalmente se abrió paso. La había deseado. No como una herramienta, no como un arma. La había deseado. Las lágrimas que brotaban ahora no eran de ira ni de venganza. Eran de dolor puro y puro. Por ella. Por mí. Por el amor que se había convertido en algo tóxico y devastador. Lo siento mucho, susurré a la fría piedra, el viento se llevó mis palabras. Siento mucho no haber podido protegerte. Me quedé allí hasta que el cielo empezó a oscurecerse, hasta que el dolor me vació una vez más, dejándome vacía y limpia. Había llorado. Fue lo único honesto que hice en un año. El día de mi partida fue brillante y claro.
Me vestí con sencillez. Tenía una maleta. Nada que me atara a mi pasado. En el aeropuerto, de pie en la sala de espera de primera clase, miré el avión que me llevaría. Mark había venido a despedirme. Me entregó un último sobre. Tu nueva identidad. Pasaporte, carnet de conducir, tarjetas bancarias. Todo está ahí. Ahora eres Eleanor Chow. Tomé el sobre. El nombre de mi madre. Feltricht. ¿Y él? Pregunté aunque no estaba seguro de querer saberlo. Le informaron sobre el historial médico. Mark habló con voz neutra. Lo han puesto bajo vigilancia por riesgo de suicidio. Asentí sin sentir nada. Ni triunfo ni pena. Solo un silencio inmenso y resonante. Adiós, Mark, dije. Y gracias. Adiós, Yalera, respondió. Era la última vez que alguien me llamaría así. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta de embarque, hacia el avión, hacia un futuro que era una página en blanco. Estaba dejando atrás la ciudad, los recuerdos, las ruinas de 2 vidas que había destruido. Era libre. Pero al acomodarme en el asiento de cuero y el avión iniciar su aceleración por la pista, comprendí la verdad. No escapaba de mi pasado. Lo llevaba conmigo. Era parte de mí ahora, entretejido en mi ADN, una fría y dura piedra de venganza y pérdida donde antes estaba mi corazón. Me había convertido en la hija de mi madre, la jueza de mi padre y mi propia carcelera. La victoria era completa y yo era su única y solitaria ocupante. Las ruedas se despegaron del suelo y la ciudad se encogió bajo mis pies, convirtiéndose en un mero mapa de una batalla olvidada. Cerré los ojos no para dormir, sino para finalmente estar a solas con lo que había hecho. Zúrich era una ciudad de serena precisión. Las calles adoquinadas estaban limpias, los trenes eran puntuales y el aire olía a dinero y orden, fresco y neutro. Yo, Eleanor Chow, vivía en un apartamento moderno y minimalista con vistas al lago y a los Alpes lejanos. Era una jaula preciosa. Los años transcurrían con un ritmo plácido y sin sobresaltos. Administré la considerable fortuna que había rescatado y ocultado de la caída de Julián. Invertí. Asistí a inauguraciones de galerías y conciertos sinfónicos. Aprendí francés, luego alemán. Empecé a esquiar. Me convertí en un fantasma con una calificación crediticia perfecta y un vestuario impecable. Y pensaba en ellos todos los días. El silencio de mi vida era un lienzo donde el pasado se proyectaba en alta definición. El rostro de Julián se contorsionó de traición al cerrarse las esposas. El lamento de Jessica resonando por el pasillo del hospital. El olor a humo de lienzos quemados. La sensación del mármol frío bajo mí mientras mi vida se desangraba. Tenía una orden permanente con una empresa discreta para que me proporcionara actualizaciones anuales. Eran informes áridos y clínicos, pero los devoré. Julián había intentado suicidarse 2 veces en sus primeros 5 años. Ambos intentos fracasaron. Los informes indicaban que después de eso, se había convertido en un preso modelo, retraído y silencioso, trabajando en la biblioteca. No recibía visitas. Su madre había fallecido 1 año después de su encarcelamiento. El informe constaba de una sola línea. La madre del sujeto, Eleanor Thorne, falleció por complicaciones de una neumonía. No se celebró ningún servicio. Sentí una punzada de dolor por la mujer que una vez me rogó que salvara a su hijo, pero era una pena distante y abstracta. Los informes de Jessica eran más breves y sombríos. Acosada por cobradores de deudas, había vagado de ciudad en ciudad, aceptando trabajos serviles que pagaban en negro. Hubo arrestos por hurto menor y por intoxicación pública. La joven vibrante y cruel era ahora una historia con moraleja, un fantasma que rondaba estaciones de autobús y bares de mala muerte. El último informe la situaba en un albergue para personas sin hogar en Seattle. La foto adjunta estaba granulada, tomada desde lejos. Parecía 40 años mayor. Lo había hecho. Había quitado 2 vidas y las había reducido a polvo. La victoria, tan embriagadora en su ejecución, se había convertido en un peso de plomo en mi estómago. Quería que él pagara. Quería que ella sufriera. Había conseguido todo lo que pedí,
y eso me había envenenado. En el 10º aniversario de la muerte de mi hija, me encontré incapaz de respirar en la estéril perfección de mi apartamento de Zúrich. Sentía que las paredes se cerraban sobre mí. El silencio ya no era apacible. Fue un grito. Reservé un vuelo de regreso. Me dije a mí mismo que era una peregrinación, un último acto de duelo. Pero en el fondo creo que necesitaba ver las ruinas. Necesitaba confirmar que el mundo que había arrasado seguía siendo ceniza. Aterricé en un día gris y lluvioso. La ciudad me resultaba familiar y extraña a la vez. Tomé un taxi, no a mi antiguo barrio, sino al cementerio. El césped estaba más verde de lo que recordaba. Encontré las 2 lápidas sin problema. La de mi madre. Y la de mi hija. Me quedé allí un buen rato con la llovizna empapándome el abrigo. No había traído flores. Me faltaban las palabras. ¿Qué podía decir? Te vengué. Sonaba hueco y patético, dicho a un trozo de piedra desgastada por el tiempo. Lo siento, susurré finalmente las mismas palabras que había pronunciado una década antes. Eran los únicos que parecían ciertos. Salí del cementerio en coche. No le dije al conductor a dónde ir. Solo di indicaciones, un fantasma guiando un taxi por los rincones embrujados de mi pasado. Pasamos el juzgado. Pasamos el hospital. Y entonces giramos hacia la calle que llevaba a Tornvilla. Había desaparecido. No solo había cambiado. Desaparecido. Las puertas, la entrada, la hermosa estructura de vidrio y acero. Todo había sido demolido. En su lugar se alzaba un complejo anodino de condominios de lujo con un nombre genérico como Der Residenzstadt Laurelitz. No quedaba rastro del jardín donde quemé los cuadros, ni rastro del balcón donde Julián fumó toda la noche. Había desaparecido por completo, igual que nuestro matrimonio. El taxista me miró por el retrovisor. ¿Está bien, señora? Bien, dije con voz ronca. Solo un viejo recuerdo. Luego lo hice conducir hasta la prisión, un complejo lúgubre y extenso a las afueras de la ciudad. No bajé. Simplemente me senté en la parte trasera de la cabina, con el motor al ralentí, y observé los interminables rollos de alambre de espino que brillaban bajo la lluvia. En algún momento Julian cumplía la cadena perpetua que le había impuesto. ¿Seguía siendo guapo? ¿Se le había encanecido el pelo? ¿Pensó alguna vez en mí o era solo la autora de su pesadilla, un personaje en la historia de su ruina? Finalmente le di al conductor la última dirección conocida de Jessica, el refugio en Seattle. Fue un impulso tonto y morboso. El viaje duró horas. Cuando llegamos, era un edificio de ladrillo desolado con una cruz sobre la puerta. Me senté al otro lado de la calle a ver a la gente entrar y salir. Se movían con cansancio, arrastrando los pies con el rostro desolado. Y entonces la vi. Salía del refugio, encendiendo un cigarrillo con las manos ahuecadas para protegerse del viento. Estaba terriblemente delgada, con la ropa colgando. Su cabello era de un gris opaco y enmarañado. Pero era ella. Jessica. Estaba apoyada contra la pared de ladrillo, fumando con un hambre profunda y desesperada, sus ojos escudriñando la calle con una cautela feroz. No se parecía en nada a la chica que había entrado en mi casa. Parecía una víctima de guerra. Le dije al conductor que esperara. Bajé del taxi y crucé la calle. Me vio acercarme entrecerrando los ojos. No había en ellos reconocimiento, solo una hostilidad defensiva. Yo era solo otra mujer bien vestida de un mundo al que ya no pertenecía. Dame algo de cambio, murmuró la palabra automático. Me detuve a pocos metros de ella. De cerca pude ver las arrugas de su rostro, el tinte amarillento de sus ojos. El olor a pelo sin lavar y vino barato emanaba de ella. Jessica, dije en voz baja. Levantó la cabeza bruscamente. Al mencionar su nombre, algo desató su furia. Me miró fijamente con la mirada nublada por la confusión. Y luego, poco a poco, un horror creciente. Los ojos. Ella reconoció mis ojos. Su cigarrillo se le cayó de los dedos. Dio un paso atrás, tambaleándose, apretándose contra la pared como si pudiera derretirse.
Movía la boca, pero no emitía ningún sonido. El miedo en su rostro era absolutamente animal. Ella pensó que había venido a terminar el trabajo. Lo vi todo entonces. El costo total y devastador de mi venganza. No eran solo penas de prisión y casas embargadas. Era esto. Un ser humano reducido a un tembloroso destrozo al oír su propio nombre. Había querido destruirla, y lo había logrado más allá de mis más oscuras imaginaciones. No sentía satisfacción. Solo una vergüenza tan profunda que me mareaba. Metí la mano en mi bolso. No por una tarjeta ni por una amenaza. Saqué todo el efectivo que tenía, un fajo de francos suizos y dólares estadounidenses. Di un paso adelante y tomé su mano con suavidad. Estaba fría y áspera. Se estremeció al sentir mi toque, pero no se apartó, sus ojos estaban abiertos por el terror y la confusión. Le puse el dinero en la palma y lo cerré con los dedos. Lo siento, repetí. Eran las únicas palabras que parecía capaz de pronunciar. Entonces me di la vuelta y caminé rápidamente de vuelta al taxi que me esperaba. No miré atrás. No podía. Mientras el coche arrancaba, la vi por última vez en el retrovisor. Seguía de pie contra la pared, mirando el dinero que tenía en la mano como si fuera una serpiente venenosa, con el cuerpo temblando en sollozos silenciosos. Regresé a Zúrich al día siguiente. El vuelo fue un desenfoque. Mi elegante apartamento parecía más una tumba que nunca. Me quedé en el balcón, contemplando los serenos, hermosos y despiadados Alpes. Había regresado para acallar los fantasmas y, en cambio, los había encontrado más vivos que nunca. Me había convertido en lo que siempre había temido. Una mujer definida por la traición de un hombre, mi vida entera un monumento a su pecado y a mi propia venganza. Había sobrevivido a mis enemigos, pero no los había sobrevivido. Había llevado la batalla conmigo y me había perdido en el proceso. Esa noche soñé con mi hija. No como un fantasma ni un ángel, sino como podría haber sido. Una niña de 10 años con los ojos color coñac de Julián y mi barbilla terca, riendo en el jardín de una casa que ya no existía. Estaba completa. Ella era feliz. Estaba libre del amargo legado que le habíamos dejado. Desperté con lágrimas secándose en las mejillas y una extraña y serena determinación en el corazón. A la mañana siguiente llamé a mi banquero. Luego llamé a mi abogado. Inicié el proceso de liquidación. El apartamento, las inversiones, las empresas fantasma anónimas. Doné la mayor parte, hasta el último centavo que había conseguido de las ruinas de Industrias Thorn, a una red de refugios y organizaciones para mujeres que ayudaban a víctimas de violencia financiera y doméstica. Sentía que era el único acto significativo que podía realizar. No lo espiaría, pero quizá, en cierta medida, evitaría otra Alara, otra Jessica. Solo guardaba lo suficiente para vivir con sencillez. Compré una pequeña cabaña en un pueblo remoto de las tierras altas de Escocia, un lugar sin historia, sin recuerdos, solo viento, lluvia y silencio. Vivo allí ahora. Los días son tranquilos. Me dedico a la jardinería. Leo. Observo las ovejas en las laderas. El silencio aquí es diferente. No es el silencio de la ausencia, sino de la presencia. La presencia de la tierra, del cielo, del mar. El pasado sigue conmigo. Siempre lo será. A veces veo el rostro de Julián en el destello del fuego. Oigo la voz de Jessica en el viento. Siento el fantasma de la patada de mi hija, un dolor permanente en el alma. Pero la guerra ha terminado. La general ha retirado sus mapas y depuesto las armas. Ahora cuido mi jardín, no mis quejas. Riego la tierra y espero que crezca algo que no nazca del veneno y el dolor. No tengo epitafio que ofrecer ni moraleja para esta historia. No hay justicia lo suficientemente pulcra como para caber en un tribunal, ni venganza lo suficientemente satisfactoria como para llenar el vacío donde solía estar el amor. Solo existe la vida que avanza implacablemente y las decisiones que tomamos entre los escombros. Mi nombre es Eleanor Chow. Una vez fui Lara Thorne. Y esta es la tumba sin nombre donde la enterré. Fin.